What's going on? Vamos a montar una estación meteorológica que nos va a permitir conocer la temperatura y humedad del aula. Vamos a reunir los elementos que necesitamos conectar. Aquí tenemos la placa EducaBlots, la pantalla LCD, el sensor de temperatura y humedad y el LED rojo. Ahora vamos a montar cada uno de los componentes en sus respectivos soportes. Empezamos con la placa. Esta es la parte que va hacia arriba donde vamos a poner la placa. Y acá vamos a poner las piezas que son de base. Colocamos los tornillitos y ponemos las respectivas tuercas. Ahora vamos a murar la placa al soporte. Es importante que coloquemos las arandelas plásticas y encima la placa. Velozmente procedemos a colocar los tornillos. Reservamos y vamos a murar la pantalla LCD a su respectivo soporte. En este caso vamos a poner solamente 3 tornillos. Colocaremos las 3 arandelas plásticas entre el soporte de metal y el componente electrónico, o sea, la plaqueta electrónica. Ajustamos los tornillos. Una vez que ya está murado, le colocamos las patas a nuestro soporte. Ahora vamos a murar los respectivos soportes al sensor de temperatura y humedad y al LED. Es importante que recordemos que le tenemos que poner la arandela plástica entre el soporte de metal y la plaqueta electrónica. What's going on? Una vez que tenemos todo listo, vamos a presentarlo en el soporte donde ya tenemos amurada nuestra placa. Acá tenemos los 3 cables con las fichas RJ12 que nos van a permitir conectar la placa con la pantalla LCD, la placa con el sensor de temperatura y humedad y la placa y el LED rojo.
Vamos a empezar conectando el puerto 5 al sensor de temperatura y humedad. El puerto 3 al LED rojo, que es el que nos va a permitir tener una señal lumínica según la temperatura que nosotros fijemos en la programación. Después vamos a conectar la pantalla LCD guiándonos por el color con su puerto correspondiente. Por último, nos queda conectar a la placa la ficha tipo B, que del otro extremo tiene el puerto USB que vamos a conectar a la computadora. Ahora vamos a abrir la aplicación EducaBlots y en nuestro caso, o en este caso, vamos a trabajar offline, con la versión offline. Se nos abre la pantalla de inicio. Vamos a cargar en el inicio la pantalla LCD y el sensor de temperatura y humedad. El sensor de temperatura y humedad es una entrada digital. Verificando que estén en los pines correspondientes. En este caso vamos a tener que crear una función por afuera del código para poder llamarla cuando sea necesario. Esta función se va a llamar clima. Esta función clima nos va a permitir conocer la temperatura y la humedad de un momento determinado. Lo que vamos a hacer es programar esta función. Para eso lo que vamos a hacer es ir a pantallas, elegir la opción LCD, imprimir, columna, fila. En la columna 0, fila 0, o sea, lo primero que nos va a mostrar la pantalla, va a ser temperatura. Vamos a la opción texto y escogemos el combo que está vacío, lo arrastramos y lo colocamos en el lugar correspondiente y escribimos la palabra temperatura. Ahora vamos a ir a pantallas, LCD imprimir, y lo que vamos a hacer en este caso es decirle que en la columna 13, ¿por qué 13? Cuento las letras que tiene la palabra temperatura y le doy unos espacios más para que al costado de la palabra temperatura el sensor me pueda devolver la temperatura que está registrando. Entonces voy a entradas digitales, busco el sensor de temperatura y lo coloco en ese lugar. De esta manera me va a mostrar la palabra temperatura, va a dejar un espacio y después me va a mostrar la lectura que haga el sensor. Después vuelvo otra vez a pantalla, LCD imprimir. En este caso va a ser en la columna 0, pero en la fila 1, o sea, abajo de la palabra temperatura, tiene que aparecer la palabra humedad. Y tengo que volver a repetir el mismo paso anterior, lo que pasa que esta vez la lectura del sensor va a ser de humedad. Voy a la opción texto y arrastro el combo que está vacío. Después lo coloco en el lugar correspondiente y escribo la palabra humedad. Voy a pantallas, elijo nuevamente imprimir LCD y voy a colocar el sensor, pero en este caso de humedad, o sea, voy a ir a entradas digitales y voy a colocar el sensor de humedad. Entonces, el LCD me va a mostrar la palabra humedad, voy a contar la cantidad de letras que tiene la palabra humedad, voy a dejar unos espacios más y voy a imprimir al costado de la palabra humedad el valor que me arroje el sensor de humedad en este caso. Una vez que la función esté terminada, tengo que volver al código fuente, o sea, al programa. Voy a incluir un módulo de control
del tipo sí entonces. Si se da, ejecuta una cosa. De lo contrario, ejecuta otra. Lo que quiero lograr es que cuando el sensor me devuelva una temperatura menor o igual a 30, además de devolverme la temperatura y la humedad, el LED rojo se encienda. Cuando la temperatura sea mayor a 30 grados, entonces el LED rojo se va a apagar y el LCD me va a devolver el valor temperatura y humedad. Voy a funciones y elijo la función clima. Después, abajo de clima, voy a las salidas digitales y coloco el LED en el pin correspondiente y elijo el estado encendido o encender. Después lo que hago es botón derecho sobre la función clima y la duplico. Y repito la misma acción en el LED, botón derecho, la duplico y la coloco de lo contrario. Entonces, si no se da que la temperatura es la que yo indique arriba, en la condición, vuelvo a llamar a la función clima para que me imprima la pantalla LCD de los resultados y el LED lo coloco en apagado. Posterior a eso vamos a cargar el programa, vamos a esperar unos segundos y nos tira un error. ¿Cuál es el error? Miramos el código que escribimos y tenemos en el inicio que cargamos la pantalla LCD y el sensor de temperatura y humedad. Después pusimos sí y nos olvidamos de la condición. Si la temperatura es menor o igual a 30, entonces ejecuta la función clima y encende el LED rojo. De lo contrario, llama a la función clima y apaga el LED rojo. Nos estamos olvidando de la condición. Es una condición lógica. Entonces, busco la condición lógica. Si pasa que nuestro sensor de temperatura, que es una entrada, o sea, si pasa que nuestra entrada, el sensor de temperatura, vamos al combo de al lado y le ponemos menor o igual 30 grados, que sería una función matemática, una función numérica, así que vamos a las funciones matemáticas, sacamos la numérica, lo colocamos y escribimos el número 30. Vamos a cargar el programa una vez más, damos unos segundos hasta que nos indique si está bien o no. Vamos a mirar nuestra pantalla. Observamos que nos muestra temperatura 25 y humedad no tenemos ningún registro. Sin embargo, si observamos detenidamente podemos ver que temperatura está sobrescrito con el valor 61. Vamos a tener que volver a revisar el código de la función clima porque estamos sobrescribiendo la lectura del sensor con la palabra temperatura. Cuando revisamos el código de la función, observamos que en la última línea tenemos que la humedad del sensor tiene que escribirse en la columna 10, fila 0. Y resulta que en la columna 10, fila 0, estaría la A de la palabra temperatura. Es por eso que la humedad se está sobrescribiendo en la palabra temperatura. Vamos a corregir eso ubicando la lectura del sensor de humedad en la fila 1, columna 10. Entonces nos quedaría la palabra humedad y al lado de la palabra humedad, hacia la derecha, la lectura del sensor. Cargamos nuevamente el programa y esperamos unos segundos y verificamos la pantalla LCD. Como podemos ver en este caso, se lee perfectamente bien, temperatura 25 y humedad 60. También se puede apreciar que el LED rojo está encendido. Efectivamente hay mucha humedad. Vamos a hacer una prueba y vamos a bajar la temperatura a 20 grados. Le vamos a decir que si la temperatura es menor o igual a 20 grados, el LED rojo se tiene que encender y de lo contrario, si la temperatura es mayor a 20 grados, entonces el LED rojo se tiene que apagar. Cargamos nuevamente el programa, esperamos unos segundos y observamos la pantalla LCD. Podemos ver que la temperatura es de 26 grados, o sea, es mayor a 20 grados, por lo tanto el LED rojo está apagado como le indicamos.
con esto damos por finalizado el proyecto de la estación meteorológica. What's going on?